Hola, nosotros somos el equipo 6 y hablaremos sobre cristales líquidos. Todo comienza en 1888 cuando Friedrich Reinister estudiaba derivados del colesterol y mediante este proceso descubrió una sustancia que tenía dos puntos de fusión. Para ese entonces solamente se conocían tres estados de la materia, lo cual despertó gran curiosidad sobre estos investigadores, ya que al observar este fluido, mediante un microscopio de polarización, se descubrió que tenía características similares que los cristales sólidos, ya que su estructura molecular era similar a pesar de ser un fluido, lo cual parecía ser el descubrimiento de una nueva fase de la materia. Una vez que se dio a conocer este descubrimiento, más científicos se dieron a la tarea de buscar nuevos fluidos que presentaran esta nueva fase de la materia, la cual llamaron mesofase. Posteriormente, en 1889, el físico alemán Otto Lehmann observó estas propiedades y propuso que se llamaran cristales líquidos, debido a su similitud con los cristales sólidos en cuanto a propiedades ópticas y estructura molecular. Sin embargo, aunque descubrieron lo que podría ser una nueva fase de la materia, y fue de gran interés para muchos científicos, pronto fue olvidado debido a que se le dio prioridad a otros campos de la materia en los cuales se realizaban investigaciones. Con el paso de los años, estos experimentos volvieron a tomar relevancia, a partir de que en 1923 Borlander descubrió que poseían algunos cristales líquidos átomos metálicos. Pero el verdadero descubrimiento se dio en 1970, cuando se descubrió que estos átomos metálicos podían manipularse mediante un campo magnético, lo cual afectaba directamente las propiedades ópticas de los cristales líquidos, abriendo así las puertas a los primeros aparatos que funcionaban con cristal líquido. Y fue así que estos cristales líquidos tomaron más interés sobre las funciones en las que se podían ocupar. Pero para eso debemos saber qué es un cristal líquido. Los cristales líquidos son sustancias que poseen características tanto de un líquido como de un sólido, ya que el estado o fase en el que se presentan estos fluidos muestran propiedades de los líquidos convencionales, como lo son la fluidez y la viscosidad, pero al mismo tiempo presentan propiedades ópticas similares a las de los cristales sólidos. Estas propiedades se deben a que estos cristales líquidos pueden fluir como un líquido normal, pero curiosamente presentan anisotropía como un cristal sólido. Y es precisamente por estas características tan peculiares que se les da el nombre de cristales líquidos. Pero todo esto es gracias a su estado de agregación en el que se encuentran, el cual es la mesofase. Se le dio este nombre ya que la palabra meso, que proviene del griego, significa entre, y esta misma mesofase se encuentra entre el estado de agregación de la materia líquido y el estado de agregación de la materia sólido. Esta fase intermedia consiste en que las moléculas del estado líquido no están desordenadas como las de cualquier otro líquido. Estas moléculas guardan una disposición entre sí, y suelen ser moléculas con una geometría definida. Es por eso que estas características son tan peculiares, lo que las hace diferentes de un líquido convencional y un sólido convencional. Hablando del funcionamiento, los sólidos cristalinos, sus moléculas ocupan posiciones fijas y están orientadas en un orden específico. Conforme a los líquidos, las moléculas están completamente dispersadas, lo que provoca que cuando las agregamos sobre un recipiente ocupen la forma de su volumen. En cuanto a los cristales líquidos, conjugan la facilidad de movimiento de los líquidos y comparten la anisotropía de los sólidos. Esta anisotropía es la culpable o responsable de las texturas características que se observan en las capas delgadas de los cristales líquidos. Los cristales líquidos, en función de sus propiedades, pueden utilizarse para diferentes fines. Por ejemplo, los que reflejan la luz son utilizados primordialmente en termómetros o detectores de tumores. Por sus propiedades electro-ópticas, también pueden utilizarse a los que conocemos las pantallas de televisión o monitor de nuestras computadoras, también de nuestros teléfonos celulares.
Y finalmente, los cristales líquidos heliotropos son de gran importancia en la actualidad para la industria de los detergentes y cosméticos. Obviamente cada uno de ellos comparten diferentes características y propiedades. Las sustancias isotrópicas presentan siempre el mismo comportamiento independiente de la dirección, mientras que en las anisotrópicas las propiedades varían con la dirección. Un claro ejemplo es el caso de la luz. Los cristales anisotrópicos presentan distintos valores en su índice de refracción en función de la dirección que cobra la luz de este sentido. Fundamentalmente podemos clasificar a los cristales líquidos por su origen y por su geometría. Al dividirlos por su origen encontramos dos formas, que son los termotrópicos y los isotrópicos. Los termotrópicos, que se definen principalmente por su cambio de temperatura, se dividen en tres, que son los neumáticos, colestéricos y estécnicos. Mientras que los liopróticos son solamente una fase en la que sus principales propiedades son la adición de un disolvente y un cambio de fase al incremento o disminución de temperatura. Yéndonos hacia su geometría, nos encontramos a los calamáticos y discóticos. Los calamáticos contienen un núcleo rígido de forma de varilla y tienden a organizarse en capas distintivas. En cuanto a los discóticos, contienen un núcleo rígido en forma de disco y tienden a organizarse en columnas. Conocemos que los termotrópicos surgen gracias a la temperatura, pero dado a que este valor se da de forma gradual, en el proceso de formación existen variaciones, pudiendo clasificarlos de la siguiente manera. En primer lugar tenemos a los neumáticos. Su etimología procede de la palabra nema, que significa hilo. Sus moléculas solo tienen orden en orientación, por lo que están dadas por un vector director, mientras que sus centros de masa están repartidos de forma aleatoria en las tres dimensiones del espacio, por lo que se les considera la fase más desordenada. Los hay de dos tipos: planar, en donde dicho vector es paralelo a la dirección, y homotrópica, donde el vector es perpendicular a la dirección. También tenemos a los esméticos. Su orden está dado en capas o láminas, teniendo un orden con un vector director perpendicular a ellos, el cual forma un ángulo de inclinación y dependiendo de ello es su grado de movilidad, por tanto la capacidad de rotar sobre su propio eje o de saltar de una capa a otra. A su vez se subdividen en dos grupos principales: ortogonal, donde el ángulo es meramente 90 grados, e inclinada, donde su ángulo es menor a 90. Actualmente se conocen 14 tipos, donde A y C son los más fluidos. Al final tenemos a los colestéricos. Estos poseen una sola estructura, caracterizada por un orden orientacional en planos donde su espesor es igual al diámetro de su sección molecular. Tienen un giro progresivo unos de otros. Además poseen un paso de hélice, el cual es la distancia entre los planos con dirección paralela, teniendo cada uno un desorden posicional. Una de las propiedades ópticas de los cristales líquidos es la de variar su índice de refracción según la polarización de la luz incidente, por lo que se deduce que las polarizaciones van a viajar a distintas velocidades dentro de ellos, originando retrasos en las polarizaciones mismas, que a su vez modificarán la dirección de la propagación de la luz. Esta propiedad no es única, ya que los sólidos cristalinos también la poseen, pero la diferencia radica en que los cristales líquidos pueden hacerlo hasta 100 veces mejor, y aunado a esto son capaces de fluir y por tanto de reorientarse con facilidad. Entre los materiales fotoactivos más estudiados se encuentran los azobencenos, sobre todo aquellos que se encuentran unidos a una cadena de polímero. Estas presentan propiedades de cristal líquido. De esta manera se tienen materiales atractivos que poseen propiedades ópticas y de organización espontánea, lo mismo que buenas propiedades mecánicas y de procesamiento, lo cual no es muy común entre los cristales líquidos convencionales, similares a los de los polímeros. Otra manera de preparar estos polímeros inteligentes fotoactivos es mezclando los cristales líquidos poliméricos con moléculas fotosensibles, como el ácido cinámico, el cinamilideno, el bisbenzilideno o los ya mencionados azobencenos. Estos compuestos, el más popular es este último que acabo de mencionar, convenientemente, ya que presenta rápida respuesta a la luz ultravioleta a una determinada longitud de onda. Otra parte es la birrefringencia. Es una propiedad óptica en la que un haz de luz incidente se desdobla en dos haces linealmente polarizados perpendiculares entre sí, que al atravesar la muestra proceden. De esta manera se obtienen dos índices de refracción distintos.
Esta propiedad se puede fotoinducir en los cristales líquidos azobencénicos, pudiendo realizar ciclos de grabado y de borrado, utilizando para el ciclo de borrado un haz de luz circular polarizada, lo que permite borrar los hologramas almacenados. Esto ocurre de forma tan rápida que produce una distribución al azar en la orientación de los grupos de los azobencenos, que, posteriormente, permiten grabar otro holograma sin que el material resulte fatigado. Las moléculas de cristales líquidos tienden a crear dipolos eléctricos con sus moléculas vecinas. Entonces, se dice que cuando una molécula está separada más allá de sus dimensiones, estas moléculas tienden a atraerse. Por ejemplo, si una molécula mide 1 centímetro y está separada 4 centímetros de su molécula vecina, estas se atraerán. Dado esto, se dice que las moléculas tienen que tener una distancia equilibrada para que sus fuerzas de atracción y de repulsión se equilibren. Y esto genera que los cristales líquidos tengan una configuración electrónica muy ordenada. Dentro de la mesiofase nemática, el ordenamiento de las moléculas se da de manera paralela. Esto al verse inducido un campo magnético o un campo eléctrico. Pero este ordenamiento solo se da de manera parcial dentro de pequeños lugares llamados dominios. Estos dominios no generan un ordenamiento total, dado que la longitud de las moléculas es del tamaño de la onda de luz. Esto genera que los cristales líquidos sean opacos. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que si aplicamos un campo externo, este puede convertirse en translúcido o opaco dependiendo de la cantidad de energía que este tenga. Esto sustituyó a los tubos catódicos de luz que tenían las televisiones o radios antiguas, pero su uso se ha extendido muchísimo más y actualmente se utiliza en televisores, en cristales inteligentes, pantallas planas de monitores y muchísimos usos más. Ahora hablaremos un poco más de los usos de los cristales líquidos en diversos objetos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, empezando por un termómetro. Un termómetro de cristal líquido ocupa cristales termocrómicos, que son cristales que cambian de color dependiendo la temperatura a que estos están sometidos. Un termómetro así contiene varios pedazos de cristales termocrómicos de diferentes colores a diferentes temperaturas, que pueden ir desde los menos 20 grados centígrados hasta más de 90 grados centígrados. Tenemos un rango muy amplio en los que estos pueden medir la temperatura. Ahora, estos termómetros pueden ser adhesivos o no adhesivos, dependiendo del fabricante. Funcionan de manera que tú lo colocas en la frente, en el estómago, en el área que quieres medir la temperatura corporal y los cristales, dependiendo de la temperatura de tu cuerpo, se pondrán de un color o de otro. Regularmente, si la temperatura es correcta, el cristal se va a poner de color verde y señalará el cristal de 37 grados centígrados o 36 grados centígrados, dependiendo de tu temperatura, aunque no siempre pueden ser de color verde. También hay color marrón y azul. Esto quiere decir que la precisión de estos termómetros es más o menos de +1 o -1 grados centígrados, dando una aproximación bastante cercana a lo que sería un termómetro de mercurio o un termómetro eléctrico. Cuando hablamos de pantallas LCD, no podemos evitar hablar de los países de Estados Unidos y Japón, que fueron los primeros en desarrollarlos en las calculadoras. La característica principal de las pantallas LCD era que tenían dígitos reflejantes, planteados sobre un fondo oscuro, en lugar de dígitos negros ahora comunes sobre un fondo claro. La manera más sencilla para explicar el funcionamiento del cristal líquido en la calculadora es: imagina que tenemos una haz de luz polarizada, que la luz polarizada es esa luz que no llega en todas las direcciones, sino en una dirección específica. Esa luz llega a la zona del cristal líquido, cuyas moléculas ya están ordenadas de una forma capaz de cambiar la dirección de la polarización de la luz, y al final tenemos una rejilla en nuestro cristal líquido que está perpendicularmente a la dirección que ha entrado la luz polarizada. Y esta luz logra pasar porque justamente hemos conseguido cambiar la dirección de la luz de forma perpendicular y tendríamos un píxel a través del cual pasa. Hablando ahora de las pantallas LCD, es un poco más profundo que las calculadoras,
Las pantallas te exponen imágenes increíblemente detalladas y veremos cómo la polarización de la luz hace posible esto. Para poder crear las complicadas imágenes de televisión, no queda de otra que dividir la pantalla en cristales líquidos en miles o hasta millones de puntos de luz llamados píxeles, y luego estas en 3 subpíxeles de color rojo, verde y azul. Después de todo esto, la pantalla está dividida en 6 partes, las cuales son un filtro polarizador, un electrodo, moléculas de cristal líquido, otro electrodo, un filtro de polarizador y un filtro de color. Aparte de las 6 capas que ya antes mencionamos, también estamos lo que son los ejes de transmisión, los cuales definen el eje de polarización que atraviesa el filtro. Estos dos ejes de transmisión irán al principio y después de la cuarta capa. Para que la luz pueda traspasar el subpíxel y llegar a nuestros ojos, lo más complejo de realizar es que la luz rote por los filtros de transmisión, y esto es posible gracias a las moléculas de cristal con la ayuda de los electrodos, lo cual la luz termina girando los 90 grados para que su campo eléctrico coincida con los dos ejes de transmisión y este pueda pasar la luz y llegar a nuestros ojos, lo cual recibe el nombre de modo normalmente blanco. Ya por último, gracias a la última capa que es el filtro de color y dependiendo de la diferencia de potencial establecida, se pueden sacar las diferentes tonalidades del rojo, del azul y del verde, y esto en diferentes tonalidades puedes hacer cualquier color. Y para que se logre ver la imagen de cada píxel debe de generar un tipo de color en un mismo instante, pero esto solo se puede realizar por medio de intersección de filas y columnas. Y para que no se vean afectados por la diferencia de potencial aplicada, estos subpíxeles tendrán un transistor que interrumpe o cierra la conexión y gracias a eso podremos ver instantáneamente la imagen que se muestra en la televisión. Los cristales líquidos a finales del siglo XIX se consideraban como sustancias sumamente curiosas debido a sus grandes y diversos cambios de coloración. Sin embargo, hoy en día contamos con diversas formas de aplicaciones en nuestra vida cotidiana y también gracias a la industria química se dieron cuenta de este gran potencial que tenían los cristales líquidos. Sin embargo, empresas como Merck y DuPont se dedicaron completamente a la fabricación de estos a una gran escala y a partir de ese momento surge el movimiento de estos mismos materiales y futuras aplicaciones. Bien, y mencionando como primera y futura aplicación se trata de los modeladores y deflectores, que se trata del empleo de las células análogas, también vistas como semiconductores de luz y de haces láser en particular. El inconveniente más señalado que presenta es el de su velocidad, que como hemos visto, muy difícilmente puede ser inferior a los milisegundos. Estos dispositivos basados en cristales líquidos nunca podrán hacer la más mínima sombra a los semiconductores verdaderos y únicos protagonistas de este tipo de comunicaciones. Como segunda aplicación se trata de los dispositivos estables, que constituyen en la actualidad, según lo provee, una de las herramientas más poderosas dentro de los sistemas ópticos, destinados a ejecutar diferentes y múltiples funciones que hoy se realizan únicamente con dispositivos eléctricos. Estos mismos pueden servir de componentes básicos para otros sistemas de desarrollo. Uno de los más significativos es el de los computadores ópticos, tema hacia el cual las grandes industrias del sector comienzan a tomar o encaminar sus pasos, es decir, dan una pauta a partir de estos descubrimientos hacia nuevas generaciones y posteriormente a nuevas aplicaciones. La base de un dispositivo estable óptico híbrido es el que tiene configuración de 90 grados con cristal líquido neumático de anisotropía dieléctrica positiva. Otra de las aplicaciones es el efecto óptico en los cristales líquidos. Este concepto se basa lógicamente en generar variaciones en el índice de refracción que ve la radiación que atraviesa la muestra, según sea la intensidad de esta radiación. En el caso estudiado, esta variación se obtiene mediante una
una rotación en el eje principal de las moléculas de neumático, inducida en el campo eléctrico que lleva consigo el haz láser. Hasta ahora, los neumáticos han sido prácticamente los únicos que se han utilizado. Sin embargo, los colestéricos han dado lugar, en su parte, a los termotrópicos, en los que cada color indica la temperatura. A la obtención en algunos de ellos de unas nuevas mesofases son conocidas como fases azules, cuyas aplicaciones comienzan a entreverse o a incluirse. Cabe mencionar que las aplicaciones de los cristales líquidos las podemos observar en nuestra vida cotidiana, ya sea en un reloj digital, en una calculadora, en los lectores ópticos que son utilizados en múltiples situaciones, ya sea en medicina, en biología, etc. Y también es importante recordar que las aplicaciones de los cristales líquidos se puede dar en un dispositivo tan sencillo como hasta en uno complejo.